La sumatoria de estas perturbaciones es igual a 0. ¿Estamos? Vamos a comprobar esto nuevamente con Gujarati. ¿Sí? Abrimos Gretel. Están viendo todo lo que hago, ¿verdad? ¿Aló? La pantallita No se ve el Gretel Gretel, en profe. negro. No se ve el Gretel, profe, solo se ve un recuadro negro. Sí, yo también. Otra vez, perdón, no sé qué pasa con virus, debe ser. Veamos acá. ¿Ahí? Sí. Ya, Sí, profe. listo. Archivo, archivo de datos, como siempre, muchachos. Archivo de muestra, ¿sí? Y vamos a irnos a Gujarati. Vamos a dar clic en Gujarati y vamos a tomar esta serie que está, la tabla 1.1, que dice consumo personal y GDP, ¿sí? Producto Interno Bruto de Estados Unidos, ¿sí? Vamos a dar clic derecho, dice abrir. Clic derecho, abrir, ¿sí? Damos abrir aquí. Y ahí tenemos, ¿sí? El consumo personal y el Gross Domestic Producto, que es el Producto Interno Bruto, en billones de 1992. Entonces, lo que hacemos es tomar estas dos series. Primerito vamos a ver los datos. Como siempre, mostrar valores. Clic, ahí están los valores. Están viendo todo lo que hago, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ya? Ahí están los valores. Esta Y que está aquí es el valor observado. Observado. Y aquí está la variable independiente. Variable dependiente, variable independiente, pero estos valores son valores observados. ¿Ok? Clic derecho, gráfico de series temporales de un solo gráfico. ¿Sí? Para ver cómo se comportan estas variables desde el punto de vista gráfico. ¿Estamos, muchachos? Vamos a hacer una regresión, ¿ok? Y vamos a utilizar una técnica que se llama mínimos cuadrados ordinarios, de la cual ya hablaremos. ¿Sí? Damos clic y decimos, bien, con esta técnica vamos a hacer una regresión. ¿Sí? Y como variable dependiente, X como variable independiente. Aceptar. Tenemos acá. No vamos a analizar nada en específico todavía, solamente quiero irme acá. Análisis. Clic. Mostrar variable observada, estimada y residuos. Y tenemos, ¿sí? Esta variable observada, la variable estimada, esta es la estimación de esta variable, y tenemos el residuo, esas μ. Las μ están aquí. Son perturbaciones, errores o residuos. ¿Sí está claro? Si yo hago la sumatoria de estos residuos, tiene que ser un valor 0 o muy cercano a 0 por lo menos. Hagan, por favor. Rapidito. Comprueben lo que acabo de decir. Madeleine Martínez. ¿Ya hizo? ¿Qué estoy haciendo, profe? Pero se robó la compu. Qué bárbaro, ¿eh? Creo que está con virus. Ay, no estoy grabando, yo nunca grabo las clases. Profe, sale en negativo, menos 0,1. Negativo sale, ¿seguras? Bueno, así me Sí, sale. profe, a mí también me salió igual. Ya. Pues un valor muy cercano a 0. Menos 0.
¿Es un valor muy cercano a cero, sí o no? ¿Aló? Sí. Sí, profe. Ya. Entonces tiene que ser o cero o muy cercano a cero, ¿ok? Ese es lo que nosotros estamos afirmando este momento. Estamos con sexto B, ¿no? 17, 38, 87. Ya. Puede que esté grabando. Listo. Entonces, este momento lo que acabamos de hacer es comprobar, ¿sí? Que esta esperanza matemática de las perturbaciones dado unas X es igual a 0. Bien. Entonces, importancia del término de perturbación estocástica. ¿Sí? ¿Todavía no hemos leído esto con ustedes? No, no. No, aún no, profe. Contesten. Por favor, contesten. No. No, Ya. profe, no todavía. Listo. Madeleine Verdes. Lectura, por favor. Madeleine. Sí, profe, ya ahorita. A ver. Importancia del término de perturbación esstocástica. Estocástica. Como notamos en la sección 2.4, el término de No, está mal con su comunicación. No vamos. esto, o sea, le veo No, borroso. Madeleine, muchas gracias. No se preocupe. Mateo Paredes. ¿Puede ayudarme con la lectura? Sí, profe. Ya, por favor. 2.5. Importancia del término de perturbación estocástica. Como anotamos en la sesión 2.4, el término de perturbaciones, no veo, A ver, el término de perturbación mu sub i. Así vamos a leer siempre eso, muchachos. Mu sub i. Siga, por favor. el término de perturbaciones mu sub i es un sustituto de todas las variaciones que se Todas las unen. variables. Perdón. Profe, ¿le puede hacer un poco más pequeño? Lo que pasa es que se distorsiona o le puede abrir de nuevo la... Sería más ¿No se ve bien? grande. ¿Hago más pequeño para todos? Sería más grande, profe, porque se ve. Sí, porque Sería más grande. ¿Más grande o más pequeño? Más grande, profe, más pequeño, ni él no. Ahí, ¿qué tal ven? Sí, sí, ahí está. sí, ahí está Ya, bien. siga, por favor. Ya, de nuevo, ok. Como anotamos en la sección 2.4, el término de perturbación mu sub i es un sustituto de todas las variables que se omiten en el modelo, pero que en conjunto afecta a i. Allí, La pregunta obvia, allí, perdón, sí. la pregunta obvia es, ¿por qué no se introduce explícitamente estas variables en el modelo? O de otra forma, ¿por qué no se crea un modelo de regresión múltiple con tantas variables como sea posible? Las razones son muchas. Uno, profe. Sigo. Sí, creo que sí. Ya, bueno. Sigue nomás. Ya, vaguedad de la teoría. De existencia una teoría que determine el comportamiento de Y podría estar incompleta y como frecuencia lo está. Se tendría quizás la certeza de que el ingreso semestral X afecta el consumo semanal Y, pero también, perdón, pero también ignoraríamos o no tendríamos la seguridad
sobre las demás variaciones que Sobre afectan las a Y. demás variables. Sobre las demás variables que afectan a Y. Por consiguiente, mu sub I sirve como sustituto de todas las variables excluidas mu o omitidas del No, modelo. no, esta sí es u omitidas. Sí, Perdón. ya. Estas excluidas u omitidas del modelo. Si está claro esto, vaguedad en la teoría. ¿Ok? Entonces, es importante por esto. El término mu, este que está aquí, puede servir como sustituto de todas las variables excluidas u omitidas del modelo. Estas pueden ser omitidas porque podría estar incompleta y con frecuencia afirma Gujarati que lo está. ¿Sí? Falta de disponibilidad de datos. Por favor, la lectura, Ricardo Sinchigalo. Claro, profe. 2. Falta de disponibilidad de datos. Aunque se conozcan algunas variables excluidas y que se considerara, por tanto, una regresión múltiple en lugar de una simple, tal vez no se cuente con información cuantitativa sobre esas variables. Una anotación mía nomás aquí, por favor. Lo que nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar en primer lugar en esta parte del primer parcial es una regresión simple. Es decir, vamos a estudiar una regresión con una sola variable independiente y con una variable dependiente. La múltiple la estudiamos en el segundo parcial. ¿Ok, muchachos? Siga, por favor. Es común en el análisis empírico que no se disponga de los datos que idealmente se desearía tener. Por ejemplo, en principio se puede introducir la riqueza familiar como variable explicativa adicional a la variable ingreso para explicar el consumo familiar. Pero, por desgracia, la información sobre riqueza familiar por lo general no está disponible. Así, no habría más que omitir la variable riqueza del modelo a pesar de su gran relevancia teórica para explicar el consumo. Ya. Esta falta de disponibilidad de datos es uno de los principales problemas con los que se topa realmente tanto la academia, la investigación y la elaboración de proyectos aplicados y aplicables en empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener bastante insistencia y paciencia para obtener los datos. Muchas veces no están disponibles. Bien, siga por favor. 3. 3. Variables centrales y variables periféricas. Suponga en el ejemplo consumo-ingreso que además del ingreso X, hay otras variables que afectan también el consumo, como el número de hijos por familia, X2, el sexo, X3, la región, X4, la La educación, religión. X5, La religión, no la la región. educación, X5 y la región geográfica, X6. Pero es muy posible que la influencia conjunta de todas o algunas de estas variables sea muy pequeña, o a lo mejor no sistemática ni aleatoria, y que desde el punto de vista práctico y por consideraciones de costo, no se justifique su introducción explícita en el modelo. Cabría esperar que su efecto combinado pueda tratarse como una variable aleatoria Ya, nu muy sub bien. i. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Está entendido? Siga, por favor. 3, 4. 4. Aleatoriedad intrínseca en el comportamiento humano. Aunque se logre introducir en el modelo todas las variables pertinentes, es posible que se presente alguna aleatoriedad intrínseca en Y que no se explique. A pesar de todos los esfuerzos que se inviertan, las perturbaciones nu pueden reflejar muy bien esta aleatoriedad intrínseca. ¿Ya? O sea, no, aquí no, ¿sí? Aunque no se logre introducir en el modelo todas las variables pertinentes, nos dice Bujarati, es posible que se presente alguna aleatoriedad intrínseca en Y que no se explique a pesar de todos los esfuerzos que se inviertan, ¿sí? Entonces, y habrá que en el transcurso de la resolución del modelo, ver si es que sucede eso, y en los resultados saberlos interpretar adecuadamente. 5, siga, por favor.
5 variables representantes, proxy, inadecuadas. A pesar de que el modelo clásico de regresión que veremos en el capítulo 3 supone que las variables y y x se miden con precisión. En la práctica, los datos pueden estar plagados de errores de medición. Consideremos, por ejemplo, la famosa teoría de la función de consumo postulada por Milton Friedman. Él considera consumo permanente y es, bueno, No es sub, es hiper. hiper, Claro, porque el de abajo es subíndice, Ya. el de arriba es hiperíndice. ya, Pero- hiper, Hiper P. Bueno, dígale YP nada más. ya, como función del ingreso permanente XP. Pero como la información sobre estas variables no es observable directamente, en la práctica se utilizan variables representantes proxy. Como en el consumo actual, Como Y, el consumo, no como en él. Como él, como el consumo actual Y y el ingreso actual X, que sí son observables. ya, alto, por favor. Aquí nos están hablando de esta cuestión, ¿sí? Quiero subrayar esto. ¿Sí? Estas variables, esta no es observable directamente. ¿Ok? No es observable directamente. Son variables no observables. ¿Sí? Me imagino que no deben haber leído nada sobre la función del consumo permanente, el modelo de consumo permanente de Friedman, ¿no es cierto? ¿Aló? No, economista. No. Ya. Primero, resolvamos este problema de la variable no observable, por favor. ¿Sí? Hay variables que no son observables. Algunas literaturas les llaman variables latentes. Un ejemplo muy sencillo. Variable condiciones de vida. ¿Cómo califico esa variable? ¿Cómo estudio la variable? ¿Cómo cuantifico esa variable? ¿Qué le digo? ¿Las condiciones de vida son buenas, malas o más o menos? Según la condición económica puede ser. Ya, cuando dice condición económica, ¿qué me está diciendo? Si es pobre o muy pobre. Ya, Sí, pobre es más medible que muy, sí. Ajá. La condición de pobreza es medible, ¿verdad? Entonces, no pobre, sino diríamos pobreza. Y la pobreza sí se puede medir, ¿verdad? Sí, pero la pobreza también es media compleja. ¿Cómo medimos la pobreza? ¿Cómo Por sé que yo nivel de soy pobre? ingresos, Nivel de ingresos. ¿Se ve a dónde vamos a parar? empleo, Muy bien, entonces veamos los niveles de ingreso. Cuando yo digo variable condición de vida, voy a estudiar la variable condición de vida, tengo que tener una variable proxy. ¿Sí? Que acá arribita, por eso les llaman variables representantes. ¿Sí? Proxy inadecuadas. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero estudiar las condiciones de vida, tengo que tener una variable proxy, una variable que me permita a mí, ¿sí? Observar realmente esa variable. En este caso será ingresos. ¿Sí está claro, muchachos? sí, Entonces, siempre les pongo este ejemplo para que ustedes se lleven este ejemplo en su memoria y cuando vean nuevamente variable latente o variable no observable, inmediatamente digan condiciones de vida. No es observable. ¿Cómo observa? A través de los ingresos. O a través de, ¿qué otra forma observaríamos las condiciones de vida? ¿Cómo más podríamos estudiar con una variable proxy? el empleo El o empleo, ¿ya? Según la clase social puede ser. ¿Según qué? materiales de construcción de vivienda, puede ser. Exactamente, sí. Por la Y canasta todo, básica también. sí,
Acceso a Servicios básicos. servicios básicos, si accede o no accede, eso podemos cuantificar. Pues, Sí está claro, ¿no, chicos? Esa es una variable proxy. Bien, en el modelo de función de consumo permanente, el modelo se llama el modelo de consumo permanente de Friedman. Él toma el consumo permanente como una, y a la función, perdón, y al ingreso permanente como variables. Pero esas variables no pueden ser observadas. ¿Cómo yo observo un consumo permanente? Puedo observar un consumo real. Puedo medir el consumo. Pero un consumo permanente es complejo desde el punto de vista del modelo de Friedman. ¿Ok? Como las Y y las X observadas pueden no ser iguales a Y, P y a X, existen problemas de errores de medición. El término de perturbación μ, en este caso, puede representar también los errores de medición. Como veremos en un capítulo posterior, de existir tales errores de medición, pueden tener graves repercusiones en la estimación de los coeficientes de regresión beta. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a ver todos los numerales y luego quiero que hagan un pequeño trabajo para que vayan teniendo, además de la econometría como tal, vayan enriqueciéndose de algunas otras cosas de la economía misma como tal, ¿ok? Principio de parsimonia. Yo voy a leer, por favor. Es el compañero que estaba leyendo, ¿quién era? Ricardo. Ricardo, ya. Espéreme, Ricardo, por favor. Sí. Principio de parsimonia. De acuerdo con el principio de navaja de Occam, ¿sí? Que es lo mismo, pero bueno, ya vamos a hacer un trabajo sobre esto. Conviene mantener el modelo de regresión lo más sencillo posible. Si se explica sustancialmente, ¿no? Claro. Si se explica sustancialmente, tomemos el más sencillo posible. Entonces, si se explica sustancialmente con variables explicativas, y si la teoría no es bastante fuerte como para indicar otras variables que pueden incluirse, la pregunta, ¿para qué introducir más variables? Que μ represente todas las demás variables que le hemos puesto. Por supuesto, no se deben excluir variables pertinentes e importantes, solo para que el modelo de regresión no se complique. Ojo, ¿sí? La econometría y los econometristas proponen el principio de parsimonia. Es decir, tomar el modelo más sencillo en vez del modelo más complejo. Si es que ese modelo sencillo puede explicar sustancialmente el comportamiento de Y con pocas variables explicativas, sin tener que incluir todas las variables posibles. 2, 12, 13, 10. ¿Ok? Si es que nosotros podemos explicar bien el comportamiento de Y con 2 o 3 variables, ¿sí? Y si la teoría me dice que se puede solo con estas variables ya explicar el comportamiento de Y, entonces μ puede representar tranquilamente a todo ese resto de variables que no hemos colocado aquí, por el principio de parsimonia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está más o menos claro eso? Sí. Ricardo, si fuera tan amable de ayudarme con la lectura. Claro, profe. Punto 7. Forma incorrecta. Aunque se cuente con variables teóricamente correctas para explicar un fenómeno y se obtengan datos sobre ellas, con frecuencia no se conoce la forma de la relación funcional entre la variable regresada y las regresoras. ¿Es el consumo una función lineal invariable del ingreso o es una función no lineal invariable? Si se trata de lo primero, bueno, Y sub I es igual a beta 1 más beta 2 X1 más nu sub I. Es la relación funcional adecuada entre Y y X. Pero en el segundo caso, Y sub I es igual a beta 1 más beta 2 X sub I más beta 3 X cuadrado, X sub I al cuadrado más nu sub I. Puede ser la forma funcional correcta. En los modelos con dos variables, la forma funcional de la relación a menudo se puede inferir del diagrama de dispersión.
Sin embargo, en un modelo de regresión múltiple no es fácil determinar la forma funcional apropiada, pues los diagramas de dispersión no se visualizan gráficamente en múltiples dimensiones. Entonces, aquí depende de las relaciones funcionales. Nos está poniendo dos ejemplos, una que es lineal y una que no es lineal en la variable. Ojo, no se olviden que a nosotros nos interesa ver la linealidad en el parámetro, ¿sí? Correcto. Entonces, en los modelos con dos variables, la forma funcional de relación a menudo se puede inferir en diagramas de dispersión, ¿sí? Un diagrama de dispersión normal y común y corriente como el que ustedes manejan, perdón. Como el que ustedes manejan, ¿no? Es decir, tenemos un diagrama, perdón, lo mal dibujado, de dispersión así. ¿Ok? Este es un diagrama de dispersión, mal dibujado, obviamente. Aquí está Y, aquí está X, ¿sí? Pero podemos hacer solamente, ¿sí? En estos diagramas. Sin embargo, en un modelo de regresión múltiple, en donde ya no solamente, perdón, hay una X, sino 3 o 4 X, ¿sí? No es fácil determinar la forma funcional apropiada, pues los diagramas de dispersión no se visualizan gráficamente en múltiples dimensiones. De eso se trata esto. ¿Está entendido? ¿Aló? O sea que en un diagrama de dispersión no se pueden ver varias variables porque no se pueden... Independientes. Independientes. Se puede graficar hasta 3 variables. ¿Por qué podemos graficar hasta 3 variables, muchachos? Ya les hice a ustedes una gráfica en 3D aquí en Gretel, ¿no es cierto? ¿Aló? Porque hay X, Y y Z. Perfecto. ¿Por qué más? ¿Quién me quiere decir? ¿Y por qué hay X, Y, Z? Interesante. Elisa Montserrat, aparézcase y dígame. ¿Por qué hay X, Y, Z? Las tres variables. Sí. Para poder graficarnos, ¿no? ¿Para qué? Jofre Villacrés. Dígame, profe. Aparézcase como... Exactamente. Espejito, espejito, digamos, y cuénteme, ¿por qué hay 3 variables? No X, Y y sé. Z, que me dice muy bien la compañera. Hay 3 variables, X, Y, Z, y podemos tener un diagrama tridimensional. Tal ¿Por vez qué son hay los 3 variables? parámetros que se van a estimar. Edison Chuncha. Sí, Eco. ¿Cómo está? Aparézcase. Prenda la cámara, por favor. Porque es un diagrama tridimensional y por lo tanto necesita 3 ejes para poder graficar. Perfecto, perfecto. Es un diagrama tridimensional, X, Y, Z. ¿Por qué existen 3? Porque es ¿Alguien? una Para gráfica mostrar tridimensional, tiene 3 Sí. ejes por los cuales ¿Por se qué? puede graficar. Muy bien, muchachos. ¿Por qué? ¿Aló? ¿Alguien? Jofre Villacrés. Profe, puede ser quizás para tener mayor precisión o quizás por el número de variables que ¿No? vamos a utilizar. Jofre Villacrés. Prenda la cámara, por favor. Ya le dije, profe, pero no estaba bien, creo que. No, yo quiero que prenda la cámara, no que me diga nada. Yo no sé qué está haciendo. Mateo Paredes. Me imagino que está haciendo alguna cosa, Jofre, que por eso apaga la cámara. Dígame, Que profe. puede alcanzar 3 puntos. Algo así. ¿No? Una gráfica en 3D. Sí. ¿Han visto una gráfica en 4D? No. No. ¿Por qué?
¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Por no consultar. No, no, no se lo inventen. Utilidad, profe. ¿Por qué no existe? Porque no hay la cuarta dimensión, chicos. Nosotros nos movilizamos, vivimos en 3 dimensiones. No Pero sí le expliqué, vivimos en profe, que hay 4 3 dimensiones. dimensiones. Por eso Nos existe. hace pensar tanto, profe. Pero por supuesto, solamente vivimos en 3 dimensiones. Ustedes cuando se movilizan, ¿sí? Se movilizan a la derecha, recto, izquierda, lo que quiera que sea, o se movilizan hacia arriba o hacia abajo. Solamente son 3 dimensiones, muchachos. El mundo, la vida, nuestro espacio, son 3 dimensiones. Por eso decía la compañera, qué bien que dice, X, Y y Z. No hay otra forma de representar nuestra realidad. No hay 4 dimensiones. Hay teorías sobre la cuarta dimensión. ¿Qué sería la cuarta dimensión? Es una parte de la ciencia ficción. ¿Sí? Pero nuestro mundo se refleja en 3 dimensiones. Nada más. ¿Sí? Por eso es que tenemos gráficas X, Y, Z. Es lo máximo que podemos hacer. ¿Sí? Es muy complejo graficar 4 dimensiones. 5 dimensiones. No se puede. ¿Ok? Y mucho más con un diagrama de dispersión. Porque para hacer un diagrama de dispersión solamente se tiene X y Y. Es una gráfica bidimensional. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual Gujarati afirma lo que está diciendo aquí. Bien, entonces, por estas razones, las perturbaciones de estocásticos mu asumen un papel muy valioso en el análisis de regresión que apreciaremos a medida que avancemos. Entonces, muchachos, en nuestro estudio, ¿sí? En econometría, lo básico es estudiar el comportamiento, tanto de los coeficientes, ¿sí? O parámetros, como el comportamiento de los residuos, perturbaciones o errores. ¿Sí? Ahí se centra todo el análisis de la econometría, como veremos luego. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a ver la función de regresión muestral. Déjame ver cuánto es para ver si es que avanzamos con la consulta. Ya, función de regresión muestral. Paola Peña, tenga la bondad de leer, por favor. Paola Peña. ¿No? Yo leo, profe. Yo. Ya, lea, por favor. Ya. Función de regresión. Le puedo quitar ya. Función de regresión muestral. Hasta el momento nos hemos limitado a la población de valores Y que corresponden a los valores fijos de X. Con toda deliberación evitamos consideraciones muestrales. Observe que todos los datos de la tabla 2.1 representan la población, no una muestra. No obstante, es momento de enfrentar los problemas muestrales, porque en la práctica lo que se tiene al alcance no es más que una muestra de valores de Y, que corresponde a algunos valores fijos de X. Por lo tanto, la labor ahora es estimar la función de regresión muestral con base en la función de regresión poblacional. poblacional, perdón, en información muestral. A manera de ilustración, supongamos que no se conocía la población de la tabla 2.1 y que la única información que se tenía era una muestra de valores de Y seleccionada al azar para los valores dados de X como representa en la tabla 2.4. A diferencia de la tabla 2.1, ahora se tiene solo un valor de Y correspondiente a los valores
los dados de X. Cada Y dado de X sub Y. En la tabla 2.4 se selecciona aleatoriamente de las Y similares que corresponde a la misma X sub Y de la población de la tabla 2.1. ¿A qué se refiere esto? A esta tabla de acá, ¿no? ¿Sí? Esta es una muestra aleatoria, la han cogido aleatoriamente. Entonces hemos puesto aquí 70, 65, 90, 95, 110, 115, hasta 150 y las X también. Las X que corresponden 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260. Muestra aleatoria de la población de la tabla 2.1. Aquí está otra muestra aleatoria de la población de la tabla 2.1. Observen que son diferentes, ¿sí? Vámonos a la tabla 2.1, porque se han de estar preguntando qué tabla es la 2.1, la que ya vimos. ¿Ok? Esta tabla 2.1. ¿Sí? Estos valores de X están fijos, 80, 100, 120, 140, estas son las de X. Pero de acá se ha tomado varias, ¿no es cierto? Hay varios de estos. Aleatoriamente se tomaron valores de aquí. Estamos, muchachos. ¿Aló? Sí, pero no está en orden, ¿no es cierto? Pero se han tomado valores de aquí aleatoriamente para cada una de estas, ¿sí? Para cada una se ha tomado valores aleatorios. Sin embargo, las X sí son fijas en las dos tablas que estamos. De ahí han salido todos estos valores aleatoriamente, ¿sí? Han salido estos valores de estas dos tablas que tenemos acá. Y esta es una muestra, no está toda la tabla. Por lo tanto, ¿sí? Estas solamente son muestras, ahí están. ¿Ok? Siga la lectura, por favor. La cuestión es la siguiente. Con base en la muestra de la tabla 2.4, ¿es posible predecir el consumo semanal promedio Y de la población en su conjunto correspondiente a los valores de X seleccionados? En otras palabras, ¿se puede estimar la función de regresión poblacional a partir de los datos de la muestra? Como el lector con seguridad sospecha, quizá no pueda calcular la función de regresión poblacional con precisión debido a las fluctuaciones muestrales. Para ver esto, supongamos que se toma otra muestra aleatoria de la población de la tabla 2.1, la cual se presenta en la tabla 2.5. Al graficar los datos de las tablas 2.4 y 2.5, se obtiene el diagrama de dispersión de la figura 2.4. En el diagrama de dispersión se trazaron dos líneas de regresión muestral con el fin de ajustar razonablemente bien las dispersiones. Función de regresión muestral. Se basa en la función de regresión muestral 1, se basa en la primera muestra y función de regresión muestral 2 en la segunda. ¿Cuál de las dos líneas de regresión representa a la línea de regresión poblacional verdadera? Si evitamos la tentación de mirar la figura 2.1, que a propósito representa Regresión la poblacional. regresión poblacional, no hay forma de estar por completo seguro de que alguna de las líneas de regresión de la figura 2.4 representa la verdadera recta o curva de regresión poblacional. Las líneas de regresión en la figura. En la figura 2.4 se conocen como líneas de regresión muestral. Se supone que representan la línea de regresión poblacional, pero debido a las fluctuaciones muestrales son el mejor de los casos solo una aproximación de la verdadera regresión poblacional. En general, se obtendría n función de regresión muestral diferente para n muestras diferentes y estas funciones de regresiones muestrales no por fuerza son iguales. Hasta ahí nomás. Igual que la... Entonces, vamos a la... Muchas gracias. Vamos acá. Es lo que nos acaba de decir. De la primera tabla que están acá, estas dos tablas están representadas ahí. ¿Sí? Función de regresión muestral 1, función de regresión muestral 2. Están aquí. Ahí tienen una nube de puntos y se han trazado, ¿sí?
unas líneas que van a representarles a cada una de ellas. ¿Ok? Sí. La pregunta que se hace Gujarati es, ¿cuál de estas dos son ciertas? Estamos sacando de la población de la tabla 2.1. ¿Cuál realmente representa la población? Si seguiríamos sacando aleatoriamente datos, tendríamos una gran cantidad de funciones de regresión muestral. ¿Sí? Y para cada una de ellas habrá una línea diferente de regresión. ¿Ok? Bien, entonces, ahora, igual que la función de regresión poblacional en la cual se basa la línea de regresión poblacional, se desarrolla el concepto de función de regresión muestral para representar la línea de regresión muestral. La contraparte muestral de la ecuación 222 se puede escribir como sigue. Y con sombrerito, ¿sí? El circunflejo superior que les llaman, es más común llamarle sombrerito, ¿sí? Por comodidad, ese circunflejo es medio complejo hasta pronunciar. Es igual a beta sub 1 con circunflejo, ojo, más beta sub 2 con circunflejo. ¿Por qué? Porque este circunflejo superior, este sombrerito nos está indicando a nosotros que esto es la función de regresión muestral, que son estimados. Este es una y estimada, este es una beta sub 1 estimada y es una beta sub 2 estimada. Esto es una muestra. Aquí. Y a su vez se lee Y sombrero o Y gorra. ¿Sí? Este es el estimador, ¿no es cierto? De la esperanza matemática de Y dado unas X. ¿Sí? No se olviden que esta esperanza matemática las calculamos en la tabla 2.1. Pero esta Y va a ser el estimador de la estaca. ¿Ok? Así es que esta partecita de aquí, perdón, por favor. Esta parte de aquí. ¿Dónde está mi cosito? Aquí, ya. Esto que está aquí. ¿Es qué cosa? Y subí. ¿Sí está claro, chicos? Y este que está acá, ¿cierto? Es el estimador de este o este, cualquiera de las dos formas. Bien. Beta sub 1 con sombrerito es estimador de beta sub 1 poblacional. Y el beta sub 2 con sombrero es el estimador de beta sub 2 poblacional. ¿Ok? Advierta que el estimador conocido también como estadístico muestral, ¿sí? No es más que una regla formulada, todo para estimar un parámetro poblacional a partir de la información suministrada con la muestra disponible. Un valor numérico particular obtenido por el estimador en un análisis se conoce como estimación. Cabe señalar que un estimador es aleatorio, pero una estimación no, ojo, ¿sí? ¿Ok? La estimación ya viene, ya es concreta. Un estimador puede ser un valor ¿sí? Aleatorio. Ahora, tal como la función de regresión poblacional se expresa en dos formas equivalentes, ¿sí? Su forma estocástica de la siguiente manera. Y, ¿sí? Ahora, esto es lo que vamos a estimar. Esta Y que está acá, ¿cierto? Ojo. Eso es lo que vamos a estimar. Y es igual a beta sub 1 estimado más beta sub 2 estimado X sub I más mu estimado. Porque esta mu ya no es de la población, sino de la muestra. No se olviden que esto que está aquí, ¿sí? Es esto que está acá. Y este va a ser el estimado. ¿Ok? ¿Están viendo la tabla aquí? Sí. No, no se ve. No, profe. No se ve, ¿no? Está negro. Cuadro negro. Pero caramba. ¿Están viendo?
Ahora sí. Sí, profe. Ya. Esta Y es la observada. Esta es la Y que queremos estimar. Sí, es esta que está acá abajito. Sí, muchachos. Esto salió, Sí. esto salió en Gretel, ¿no? ¿Sí? Esto. Está aquí. Es lo que está acá. ¿Sí? Ok. Esta Y estimada que está aquí es esta Y estimada que está acá. ¿Sí le ven? Así es que esta va a ser la Y con gorrito. ¿Ok? Y este residuo que está aquí realmente es el residuo de la muestra. ¿Ok, muchachos? Así sale en Gretel, ¿no? Listo. Entonces, ¿no están viendo Gujarati? No. Ya. Listo. Eso es lo que está aquí. Donde, además de los símbolos ya definidos, mu sub i denota un término residual muestral. ¿Sí? No se olviden. Conceptualmente, mu sub i es análogo a mu. O sea, mu sub i estimado. ¿Sí? Es mu poblacional. Y se considera una estimación de mu poblacional que se introduce en la función de regresión muestral por las mismas razones que se introdujeron mu sub i en la función de regresión poblacional. Así, para resumir, concluimos que el objetivo principal del análisis de regresión es estimar la función de regresión poblacional, esta que está ahí, ¿sí? Y como según una función de regresión muestral, la que está abajo. Observen que las diferencias son los sombreritos en los parámetros y los residuos. Porque son más frecuentes los casos que el análisis se basa en una sola muestra tomada de una población, pero debido a las fluctuaciones muestrales, la estimación de la función de regresión poblacional basada en la función de regresión muestral es, en el mejor de los casos, una aproximación en una aproximación. En la figura 2.5 se representa gráficamente esta aproximación. Está. Sí. Entonces, si yo quiero, esta puede ser en función de regresión poblacional, que es la que tenemos dibujada de arriba. Y esta es una función de regresión con muestra. Habrá diferentes muestras. ¿Ok? Ahora está aquí puesta. ¿Sí? Esta es la esperanza matemática de y dado unas X, el promedio, ¿no? ¿Sí? Ojo con esto. El punto que está entre esto y esto que está aquí yo marcando en rojo, esa es una mu, es un error, es una perturbación. Esa es la distancia entre el punto de dispersión muestral y la recta. ¿Ok? Igual que este de aquí, pero en relación a la función de regresión poblacional. Ya vamos a ver luego cómo identificamos esto de mejor manera, ¿sí? Inclusive ya para ver cómo trabajamos con MCO. Entonces, para X sub i tiene una observación muestral, Y sub i, Y sub i, ¿sí? En términos de la función muestral, la Y sub i observada se expresa como la que está acá, ¿sí? Esto es, esa Y que nosotros acabamos, ¿sí? De calcular es la Y estimada más su residuo. ¿Ok? Si yo quiero expresarle este de otra manera, observen, ¿sí? A esta new voy a pasar acá, ¿ok? Perdón. Y
Y le voy a decir que este es igual a ¿qué? ¿Cómo quedará? Y A Y Yes. menos menos, Y estimada, ¿verdad? sí, Algebraicamente. Sí, Ajá. observen. sí. Miren esto, qué interesante. Ok, chicos, entonces una mu es igual a Y menos su Y estimada. La Y observada va a ser igual a la Y estimada más la mu estimada. ¿Sí? Virus. Todas las computadoras están con virus. Voy a volver a correr este modelo, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿Sí? ¿Están viendo o está oscuro otra vez? Está el cuadrito negro. Profe. Está oscuro. Está en la computadora con virus. Ahí, ¿sí están viendo normalmente? Sí. Sí, Sí, ya. Entonces estábamos acá. Sí, se dieron cuenta de lo que escribimos ahí, así es que veamos, mostrar variable aleatoria observada. ¿Están viendo oscuro? Sí, estamos viendo oscuro. Negrísimo, profe. para que cada acción hay que compartir de nuevo. ¿Hay que qué? Disculpe. Que en cada acción que se hace hay que compartir nuevamente, nuevamente. Ah, no queda más. Ahí, ¿están viendo? Sí, Ya. Observen aquí, por favor. ¿Qué acabamos de escribir? Que esta Y que está aquí es la Y estimada más el residuo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Aló? sí. Sumen, por favor, 3079.7 más 1.8. 3081.5. ¿Ok, chicos? Sí. Sí. Ahora, yo dije que el residuo es igual a la Y observada menos la Y estimada. 30.815 menos 30.997. Por favor, resten. 1.8. 1.8. ¿Preguntas? ¿Aló? Eco, ¿puede repetir qué es el residuo? Se me entrecortó. Residuo desde la fórmula. El residuo desde la fórmula es este que está aquí. Eco. Ya. No coge. Creo que debe dejar de compartir Gretel para compartir la otra. Ya. Entonces el residuo, ¿no? Este que está aquí, le voy a pasar acá, ¿ok? Entonces esta mu está aquí, subí con el sombrerito, disculpen, es igual a Y sub I menos Y estimada sub I. ¿Ok? Porque esta pasa acá, ¿no? Esta pasa acá. ¿Ok? Para la persona que preguntó. ¿Esa era su pregunta? Sí, Eco. ¿Sí? Ya. Este está mal dibujado. Este es mío, ¿no? ¿Ok? Entonces yo les había dicho que si es que esto es cierto, ¿sí? Entonces por eso es que acabamos de comprobar en Gujarati. Estas dos cosas acabamos de comprobar en Gujarati. ¿Sí? Por lo tanto, en términos de la función de regresión poblacional, ¿no es cierto? Y es subir